No sé si quieras acotar algo más. Bueno, quería decirle a todos los que nos están mirando en estos momentos que se preparen, busquen su cafecito, un juguito, agüita, porque viene Juana Navalón con la charla Libre SSL, una alternativa a OpenSSL, que estará de miedo, estoy segura. Así que prepararse. Quisiera saber si está Juan por ahí. Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y Bienvenido. tú? Gracias. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Hola. Quería darte la bienvenida, Monse. No, sigue. Quería darte la bienvenida, muchas gracias por participar. Y bueno, no sé, pues cuéntanos un poquito de ti. Ok, bueno, no sé si comienzo con la charla porque ahí tengo un slide de quién soy yo, pero bueno, yo soy Juan Navalón, soy el presidente del Information System Security Association, que es ISA Chile, el capítulo chileno de ISA Internacional, y no nos pudimos restar de esta iniciativa, y bueno, por eso estamos aquí apoyando con esta acción social que es muy importante, donde nosotros tenemos la opción, como profesionales de la ciberseguridad, de poder ayudar a las personas, ya de una manera un tanto más directa. Sabemos que nuestro trabajo aporta a la sociedad, pero hoy día ya estamos con una acción directa para poder cambiar en algo, al menos, la realidad de los que sufren. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sin más preámbulos, te doy la bienvenida y por favor comienza con tu presentación. Ok, muchísimas gracias. Bien, en esta charla vamos a hablar sobre el LibreSSL, que es una biblioteca de TLS que hoy día es prioritario poder también empezar a mirar alternativas para el uso de OpenSSL. Como señalé hace un rato, mi nombre es Juan Rodrigo Navalón, soy docente de algunas universidades, soy consultor también y fundador de Monkey Lab. Soy el presidente del Information System Security Association, el ISA Chile, y tengo algunas especialidades que tienen que ver con la infraestructura crítica en sí, con la aplicación de algunos frameworks de ciberseguridad y con los sistemas de SCADA también en particular. Bueno, ahí hay parte de mi resumen. Soy especialista en seguridad, trabajo en esto hace ya bastante tiempo. Eso no quiere decir que esté viejo, sino que llevo algún tiempo trabajando. Permanentemente escribo en un blog que se llama deoxite2.livejournal.com. Trato de escribir al menos 3 posts semanales, ojalá diariamente, pero el tiempo no siempre es así. Y también tengo ahí un sitio web que ustedes lo pueden visitar donde hay algo un poquito más formal, así de no solamente el blog donde yo estoy escribiendo. Ya llevo más de 15 años blogueando, así que hay bastante historia de la ciberseguridad ahí en este sitio. Bien, pero les cuento el espacio publicitario. El espacio publicitario es que el Information System Security Association es una organización internacional de profesionales de la seguridad de la información. Es una organización sin fines de lucro, por supuesto, y hay profesionales de todos los niveles a nivel global, desde CISOs ya a nivel ejecutivo, como también estudiantes que están recién empezando en este mundo de la ciberseguridad. De hecho, en ISA nosotros tenemos algo que se llama como el ISA Advanced Education, donde se menciona cuáles son las etapas que tú debieras ir cubriendo para ir avanzando en tu desarrollo profesional. Ya es una iniciativa que tiene ISA para esto. Tenemos un journal también, que los que están asociados pueden escribir en el journal y salir publicado en la revista con un tiraje de más de 110 países. Y hay que escribir en inglés, sí, hay que escribir en inglés, pero es bien entretenido el journal, lo pueden visitar en isa.org. El journal, hay un capítulo siempre todos los meses que se puede descargar gratuito, y el journal completo, por supuesto, lo pueden descargar los asociados de ISA. Seré breve, miremos directo al tema. Antes de empezar con lo que es el LibreSSL, debemos tener claro algunos temas. Por ejemplo, ¿qué es la encriptación o el cifrado? Bueno, el cifrado es un método que permite aumentar la seguridad y lo que hace básicamente es la codificación de un contenido,
de tal manera que el texto claro solamente pueda ser accedido por una persona autorizada, o sea, que tenga la clave de cifrado adecuada para poder decodificar el mensaje, ¿ya? Y obviamente el descifrado es el proceso inverso, es decir, tomar un texto cifrado y poder decodificarlo para que el contenido sea legible, ¿ya? Básicamente estamos citando el contexto de en qué consiste esto. Sin embargo, la criptografía nació mucho antes que los computadores. Ya se decía que en la guerra, incluso antes del medioevo, se usó la criptografía entre los pocos que sabían escribir en aquella época, por supuesto, pero también se mandaban mensajes de entre un ejército a otro para poder evitar la intercepción de estas comunicaciones del ejército enemigo. Estamos hablando de siempre en un contexto de guerra. Y de esa manera, antiguamente, los métodos analógicos consistían, por ejemplo, en tener un báculo, o sea, un palo, enrollaban en aquella época un cuero, escribían el mensaje de manera vertical, y luego la persona que tenía que descifrar el contenido, lo que tenía que hacer era ir al mismo tiraje de cuero que le llegaba, enrollaba el báculo nuevamente con el mismo diámetro, por supuesto, y así lograban entender el contenido que se había escrito en este tema. Y también está, obviamente, ahora íntimamente ligado a lo que es la seguridad de las comunicaciones, que es precisamente lo que es donde apunta el LibreSSL, que es el proteger el canal de comunicación que tenemos en los distintos redes de computadores. Entonces tenemos que la criptografía es la ciencia de escrituras secretas con el objetivo de ocultar un mensaje, y por otro lado tenemos el criptoanálisis, que tiene que ver con la forma de cómo nosotros tratamos de romper la criptografía. Son temas que están íntimamente ligados, y la criptografía la podríamos dividir en tres aspectos fundamentales, que son lo que uno se podría dedicar a estudiar. Primero, los cifrados simétricos, los asimétricos y también la implementación de protocolos que no son lo mismo, ¿ya? Primero, el cifrado asimétrico es el método simple de encriptación, donde un bit de datos combinado con otro bit genera una clave, y la llave y datos son normalmente diferentes, con diferente extensión, y también tenemos one-time password, que es uno de los, con todo un método, cuando todos los bits de la clave son aleatorios, y solamente se puede usar una sola vez esta forma de cifrado. Y la criptografía de llave pública, que también es la que más se conoce, la que se ha estudiado muchísimo, y es como la más fácil de implementar por el tema de que tenemos sorteamos el problema de cifrado simétrico, que es el intercambio de claves secretas, que tenemos que también tener un canal de comunicación para el intercambio de llaves secretas. Acá no, como nosotros tenemos una llave pública, un par de llaves, una llave pública y una llave privada, nosotros podemos compartir la llave pública libremente, y no es necesario compartir la llave privada. Obviamente, esa es la que tiene que estar protegida, y esa es la que nunca vamos a entregar. Y por supuesto, la llave pública es el único elemento con el que nuestro emisor nos puede descifrar un contenido, y la llave privada es la única que puede descifrar el mensaje que nos enviaron, cifrado con la llave pública nuestra. Y por otra parte, el certificado digital es un estamento de su credencial, es emitido por una entidad de certificación de confianza, y aquí estamos hablando de un tercero de confianza, donde nosotros tenemos un certificado que nos proporciona una infraestructura para poder generar este certificado, y ese certificado va a decir a ciencia cierta de que tal sitio web, tal dominio, etcétera, es el quien dice ser, ¿ya? Porque hay un ente que da la confianza y dice: yo certifico que este dominio es el que realmente existe y es de confianza para que un usuario lo pueda visitar, ¿ya? También podemos tener una entidad certificadora interna, en el caso de la red interna, y que no tengamos que salir a comprar un certificado, y ahí esa entidad certificadora también nos ayudaría a generar la confianza respecto de lo que estamos nosotros consumiendo, los servicios que estamos consumiendo dentro de una red interna, ¿ya? Y un certificado digital normalmente incluye la fecha de expiración, la clave pública, por supuesto, y la firma digital para la entidad certificadora, ¿ya? Básicamente esos son los tres elementos que tiene un certificado digital.
La infraestructura de llave pública o el estándar de infraestructura de llave pública describe el formato adecuado de los certificados. O sea, hay un protocolo de cómo generar un certificado y los métodos de validación de estos certificados también. Existe todo este estándar lo que hace es que define las formas de poder trabajar de manera conjunta entre el formato y el método de validación. Y también enlaza certificados a lo que es el nombre de dominio completo y la dirección de correo electrónico. Lo importante es que es un framework para autenticar la distribución de llaves públicas y, por lo tanto, es un tema que nosotros podemos estar trabajando de forma interna, como dije, pero también con una entidad certificadora particular. Eso es a modo de introducción, muy rápido, porque es bastante extenso lo que tenemos que hacer. TLS, por otra parte, o SSL, en realidad SSL está muerto, ya nosotros debiéramos estar usando siempre TLS, pero partemos por la génesis. El Secret Socket Layer, que es el SSL, fue desarrollado por Netscape hace ya bastante tiempo atrás como para poder proporcionar comunicación segura independiente de la aplicación o protocolo, ¿ya? Y en el protocolo a través de Internet para protocolos en el HTTP, básicamente, en el protocolo de transferencia de hipertexto. Emplea certificado RCA, bueno, también tiene otro tipo de certificado ahora, y también certificado X509 durante un protocolo de enlace inicial utilizado para autenticar el servidor, ¿cierto? Luego, en 1997, salió un exploit básicamente para el SSL3, por lo tanto fue quebrado, y en ese momento el IETF ya había comenzado a trabajar con un nuevo protocolo que era el TLS, que venía a reemplazar el antiguo SSL, ¿ya? Y fue descrito en la RFC 2246 del año 99. Sin embargo, TLS también amplía algunos conceptos que no estaban incluidos en el SSL y también describe, pero eso duró un poco, porque en el año 2002, luego que estamos haciendo algo de historia, en el 2002, se describió una vulnerabilidad de encadenamiento de bloques de cifrado, el CBC, para la versión 1.0 del TLS, y en el 2011 se lanzó un exploit de prueba de concepto para esta vulnerabilidad, ¿ya? Y luego en el TLS versión 1.1 se definió en el 96, se agregó la protección contra la vulnerabilidad CBC que había sido descubierta en la versión anterior. Como ven acá, este es un juego permanente entre proteger un sistema y romper el sistema. Ya básicamente este juego es el que se vive, nosotros lo vivimos permanentemente en seguridad. En el 2008 se definió la versión 1.2 del TLS, agregando varias opciones criptográficas adicionales que están descritas también en una RFC particular. Y en el 2018 se introdujo el TLS 1.3, añadiendo la aclaración de métodos criptográficos aceptables y una mejor seguridad, ¿ya? Básicamente acá lo que se hizo fue desechar algunos métodos criptográficos que ya estaban en desuso. Por lo tanto, la definición o la implementación del protocolo TLS a partir del 1.3 es mucho más robusta y necesita menos hardening que una versión TLS 1.2, donde hay que salir a deshabilitar algunos cifrados que podrían ser de menor protección o quebrantables, derechamente. TLS, básicamente, lo que hace TLS es que especifica un protocolo HTTPS, este es el típico que uno ve en los bancos y ahora vienen con colores, este certificado hasta verde y es una comunicación segura. Estamos hablando siempre del canal de comunicación. No significa que no pueda haber un malware implantado en el PC y no te puedan sacar información. Son dos cosas completamente distintas. El cliente, que en este caso sería el navegador, intentará automáticamente realizar una conexión TCP con el servidor en el puerto 443, que es el puerto por defecto que viene con el que se utiliza el TLS, a menos que se especifique, por supuesto, un puerto diferente para una URL. Y la comunicación entre el cliente y el servidor comprende el protocolo del TLS Handshake, que tiene 3 fases, seguido del intercambio de datos real. Tal como sucede en las redes, cuando nosotros establecemos una comunicación, recuerden que hay el triple handshake, que se le conoce como el triple handshake,
acuerdo de 3 pasos, donde un emisor genera una sincronización y el receptor le manda una sincronización, un mensaje SYN y un acknowledge, un mensaje de reconocimiento para darle a entender que está dispuesto a recibir la comunicación que se le solicitó, y luego el emisor nuevamente le envía un SYN y un acknowledge para poder empezar a establecer la forma en que se genera la comunicación ya a nivel de protocolo, y luego empieza a realizarse la comunicación en sí. Para el TLS también tiene su handshake particular, que lo que hace es básicamente de establecer qué tipo de cifrado o nivel de protocolos que se va a utilizar. Y es ahí donde uno debe tener cuidado con las implementaciones de OpenSSL, versión 1.2 o inferior, donde uno tiene que estar diciéndole al protocolo, ya, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que estar trabajando siempre con el protocolo más seguro que tengas y no permitir que te utilicen una versión SSL, por ejemplo, que sea anticuada y por lo tanto el mensaje o el canal de comunicación pueda ser intervenido. ¿Ya? Hay un tema importante que hay que ver luego, lo vamos a revisar con un poco más de atención, en el hardening, que hay que tener cuidado con esto. SSL Herblet. En el 2014 se descubrió una vulnerabilidad en la biblioteca del OpenSSL, que es conocida como el Herblet. De hecho, tiene una página web, el Herblet, que es donde se especifica qué es lo que se encontró acá. Y básicamente lo que se encontró fue que había una librería, una característica llamada Herbit, que era el latido corazón, que era parte fundamental del OpenSSL, con el cual se podían exfiltrar algunas claves del servidor SSL. Y hay como analogía, estos tipos que encontraron esta vulnerabilidad, como se llamaba Herbit la librería, ellos le pusieron Herblet, como el corazón ensangrentado, entonces creativamente le pusieron ese nombre. Y Herblet afectó a distintas versiones del OpenSSL, el cual fue parchado, y además algunas familias de OpenSSL, otras que no son vulnerables, también están descritas aquí. El Herblet afecta algunas versiones también del sistema operativo Android, y en particular las versiones 4.1 y 4.1.1, que es en ese sentido, no sé si tendrán soporte esas versiones todavía y están recibiendo parchado. Por lo tanto, cualquier persona que esté utilizando un dispositivo móvil con ese tipo de versiones de Android están derechamente trabajando con un protocolo vulnerable, ¿ya? Y es un problema importante porque la seguridad de Internet hasta 2014 se centraba y se basaba completamente en la implementación del OpenSSL, ¿ya? Pero los dispositivos que son móviles, sobre todo los smartphones, que son de particulares y que no tienen la conciencia de la ciberseguridad, ellos son los que se ven más afectados por este tipo de vulnerabilidades porque no realizan los parchados adecuados, etc. ¿Ya? Herblet no explotó un defecto del protocolo en sí, sino que más bien un defecto en la implementación del OpenSSL. Y eso es importante destacarlo, que muchas veces todos los exploits que se generan contra los sistemas de cifrado van sobre la implementación. Es decir, hoy día no es que el Diffie-Hellman esté en cuestionamiento, sino que la implementación de esa idea, en términos de desarrollo de software, es donde están ocurriendo los fallos. Luego, en octubre, estábamos viendo que esto sucedió no dice el mes, pero en el mismo 2014, en octubre, se encontró una vulnerabilidad que era el Poodle Attack, que era básicamente un ataque de man in the middle, que explotó la vulnerabilidad del SSL, y un par de semanas después apareció una vulnerabilidad llamada Shell Shock, que también vino a golpear duramente el proyecto OpenSSL. En marzo del 2015, entonces, el Bart Mizar, explotando una vulnerabilidad de 13 años de edad en el algoritmo de cifrado River Cipher 4, el RC4, también se encontró esa otra vulnerabilidad, y nuevamente después apareció otra vulnerabilidad más, que era el Freak, y luego en el 2016 apareció el SSL Drown, que era otra vulnerabilidad más que vino a golpear duramente los proyectos OpenSSL. Estaba siendo constantemente atacado el proyecto OpenSSL en este momento, y los ingenieros que estaban a cargo del proyecto, que era un proyecto con el que se basaba la mayor parte de Internet, tenía
asegurado sus sistemas con OpenSSL. Sin embargo, habían 5 personas responsables del proyecto y no tenían el financiamiento necesario, ¿ya? Luego de esta cantidad de vulnerabilidades y el Heartbleed en particular, ya Facebook y Google y otro tipo de organizaciones empezaron a ponerle mayor financiamiento para que esta fundación con la que se trabaja el OpenSSL pudiera contratar los recursos y pudiera tener los recursos para poder enfrentar de mejor manera la forma en que se resolvían los problemas y las vulnerabilidades que estaban existiendo, ¿ya? Hoy día ya el proyecto en OpenSSL está más robustecido y está trabajando de una manera un tanto más holgada o más liviana respecto de los 5 personas que estaban en aquella época enfrentando esta ola de ataques que estaban sufriendo. Ya el cuestionamiento de OpenSSL era tremendo, lo que estábamos trabajando en aquella época en seguridad, teníamos que estar parchando semana a semana el OpenSSL, y era un tema, porque si tú no tienes un sistema como un Red Hat Satellite, por ejemplo, que te permita hacer el despliegue remoto de parchado y la administración remota, tienes que salir a hacerlo uno por uno, y si tienes 150 servidores, 200 servidores, realmente es un problema casi NP completo que resolver. A raíz de esta cantidad de lluvia de ataques, la gente de OpenBSD se choreó, dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Ya Henning Tausdan, la verdad que no sé cómo pronunciar el apellido de él, ya venía trabajando en la librería de OpenSSL hacía un tiempo y había hecho serios cuestionamientos al proyecto de OpenSSL, porque como era un software que estaba muy poco administrado en la forma del desarrollo, todos los investigadores metían todo lo que querían dentro del código y era integrado inmediatamente, y por otra parte había código que estaba legacy y no era retirado. Entonces el proyecto LibreSSL nació del alero del proyecto de OpenBSD, donde ellos trataron de generar una nueva biblioteca, una nueva implementación de lo que era el SSL, y que no tuviera o no adoleciera de los problemas de seguridad que tenía el proyecto OpenSSL, y ellos obviamente como trabajan y su prioridad es la seguridad, cercenaron el código casi en muchas partes. O sea, habían códigos que tenían soporte para seguridad OpenSSL, para redes Novel Network, por ejemplo, y fueron retirados ese código. Ya nadie usa ese tipo de red. Entonces ellos dijeron, bueno, compatibilidad, chao, no nos interesa esto, porque ya no sé si existirá todavía alguien en el mundo que utilice ese tipo de redes, pero ellos cercenaron el código, cosa de disminuir la base de ataque que pudiera sufrir esta nueva implementación del protocolo SSL, o TLS en particular, porque recordando que Shell Shock le puso la lápida al proyecto. Sí, para mi gusto, esto debiera llamarse LibreTLS, pero antes de que sucediera la muerte final del SSL, se mantuvo el nombre y bueno, quedó así. Entonces, teníamos como resumen que el SSL encripta la capa de transporte del TCP. Hoy el SSL, como dije, está muerto. Debe usarse TLS 1.2 superior, y eso es importante en el hardening de los sistemas, que no pueden permitir una negociación. Ese handshake que estábamos hablando de la implementación de seguridad o la implementación del protocolo no debe negociar con SSL, sino que se debe obligar al servidor a que acepte solamente comunicaciones con TLS 1.2 superior. Y también hay algunos temas de confidencialidad que se deben considerar. El RC4, como dijimos hace un rato, debe ser un protocolo que debe ser retirado, porque también ya fue quebrado. Y el SHA-1 también está muerto. Debiéramos estar usando al menos SHA-2 para poder realizar trabajos con integridad de datos, ¿ya? También utiliza autenticación mediante RCA y Diffie-Hellman, y también tiene no repudio a través de una firma digital. Básicamente esto es un resumen de lo que es el SSL. Déjenme ver cómo estoy con el tiempo. Estoy hablando sumamente rápido. Bueno, ya dijimos, el TLS Handshake lo que hace es que establece una comunicación inicial con un hello, así como lo hacíamos con un SYN en el triple handshake. Acá se envía un mensaje de hello. El servidor envía el certificado y requiere el certificado al cliente. Le dice, hola, le dice, aquí está mi certificado digital, por favor, envíame el tuyo para poder establecer la comunicación segura. Y el cliente verifica que el certificado del servidor
sea el que dice ser y envía el certificado solicitado, le dice, ok, estoy de acuerdo con tu certificado, te envío el certificado que yo tengo para poder establecer esta comunicación segura, y luego se establece el cifrado y se finaliza el handshake. Y cuando hablamos del cifrado, es esa negociación de decir, oye, mira, yo sé hablar en TLS y en SSL, y ahí la buena práctica dice, ya, ok, vamos a conversar en TLS y versión 1.2 superior. Ese tipo de negociación del protocolo es el que se establece en esa cuarta etapa, que es establecer el cifrado. ¿No? La idea es que siempre se establezca el cifrado que proporcione mayor seguridad al canal de comunicación. Básicamente esa es una introducción a lo que es el SSL y OpenSSL. Primero, para poder trabajar en OpenSSL, en LibreSSL en particular, debemos tener instalado un OpenBSD. Bueno, también funciona en Linux, Windows y macOS, pero aquí vamos a usar el OpenBSD por una razón particular. Lo quiero usar con OpenBSD, y lo otro es que viene por defecto en la instalación. Así que se debiera trabajar de esa manera. O sea, así es como lo vamos a trabajar nosotros acá. Y como introducción, el proyecto OpenBSD produce un sistema operativo tipo Unix, que está basado en 4.4 BSD, y su principal característica es que se preocupan de la seguridad proactiva. Es decir, incluso son capaces de desechar lo que es la compatibilidad de algunos sistemas, pero ellos dicen, nosotros no vamos a hacer la compatibilidad, no vamos a aceptar, por ejemplo, drivers, que sean los blobs que se les llaman, de terceros que vengan como binario y que yo lo integre en el kernel de mi sistema operativo, porque no tengo el control de ese código, a diferencia de otras versiones de software libre, de otros sistemas operativos que sí aceptan eso. No sé, el NVIDIA, por ejemplo, te entrega un binario y es el binario que se integra en el kernel para que se pueda operar con las tarjetas gráficas de NVIDIA. Acá no. Acá dicen, yo soy capaz de retirar el soporte de NVIDIA, no me importa, mientras no me entreguen el código fuente y yo pueda auditarlo, que realmente es un código seguro, no lo voy a integrar en el kernel. Así de paranoico más o menos es la gente del proyecto, y por eso es que es tan robusto este sistema operativo. La versión actual es la versión 6.7, que es la versión que se liberó ahora recién en mayo, creo que fue el 3 de mayo la liberación oficial. Y bueno, ahí la gráfica puede ver que estaban todos trabajando en pandemia. Ahí está Puffy, que es la mascota de OpenBSD con mascarilla, porque ya estábamos el mundo entero, pero ellos, los hackers, seguimos aquí encerrados trabajando también en el computador. Entonces, vamos a hacer una pequeña instalación del sistema operativo. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente tomar el install, que lo descargamos directamente desde openbsd.org, ¿cierto? Y vamos a generar la instalación por defecto para no estar personalizándola, y eso toma más tiempo. Okay, vamos a hacer la instalación por defecto. Acá no está OpenBSD dentro del proceso. Yo le voy a poner que es un FreeBSD. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Creo que sí. Tengo problemas de disco casi lleno, así que espero que no se me caiga la demo. Y vamos a personalizar la configuración. Y aquí le vamos a agregar, no necesita mucho recurso una máquina como esta, la modelo 512, para que sea un poquito más ágil nomás, pero le vamos a poner la cantidad de núcleos mayor posible para que, no, me reclamó algo, que vamos a ponerle 2, para que procese lo más rápido posible. Y empezamos con la instalación. Es sumamente rápida la instalación y es totalmente en modo texto. ¿Sí? Un poco hardcore la manera de operar la instalación del sistema. Aquí estamos trabajando sobre un Mac con un VMware Fusion, pero obviamente pueden usar ustedes no, algo pasó. Murphy, siempre ataca a Murphy en alguna parte.
Algo pasó con... Debe ser el espacio, seguramente me está reclamando. No, no está funcionando la instalación. Bueno, la instalación en sí es sumamente fácil. Voy a intentar hacerlo nuevamente. La última vez, si no, vamos a tener que usar la máquina que ya tengo en, en el sistema. ¿Ok? Esto es la adrenalina que pasa siempre en vivo, en las demos en vivo, ¿cierto? Y vamos a personalizar nuevamente. Le vamos a decir OpenBSD Convid. Y le vamos a decir que va a poner ya 3 núcleos. Me reclamo de nuevo. Y ahora empezamos con la instalación. Aquí está boteando, estamos usando la versión AMD 64, que es la versión que viene para los procesadores 64 bits, por ejemplo, pero también hay para todo tipo de arquitecturas ARM para poder instalar, qué sé yo, en una red de RPI o alguna similar. Hay distintas versiones del sistema operativo que nos pueden ayudar. Ya. Lo siento, no pudimos hacer la instalación por defecto, se me ha llenado el disco. Traté de eliminar la mayor cantidad de información posible, pero algo falló. Entonces vamos a utilizar la misma versión que tenemos instalada hoy día, y ya está funcionando. Y vamos a asumir, como dice aquí, que el sistema ya está instalado. Ahí se está iniciando. No, algo pasa, no me deja, recién estaba funcionando todo esto perfecto y no me deja operar. Vamos a intentarlo nuevamente con la versión que tenemos. Y se está iniciando la máquina nuevamente. Como ven, la interfaz es bastante mototexto, es completa. La verdad es que acá en la instalación por defecto de OpenBSD no tiene una interfaz gráfica. Si ustedes quisieran trabajar con la interfaz gráfica, bueno, sí, pues tiene una interfaz gráfica que es muy, muy, muy básica. No viene con un Genome o con un KDE instalado por defecto, sino que viene con su propio gestor de ventanas, que es muy simple y liviano. Y es total y absolutamente trabajable con modo teclado. El mouse es casi innecesario. Obviamente podemos usar mouse si no lo quisiéramos, pero la interfaz gráfica se puede manejar fácilmente con líneas de comando. Aquí estamos ya entregando, finalizando el inicio de la sesión del sistema. Nos dio el IP 131. Mientras tanto yo voy a ir viendo aquí el comunicarme con la 131 para que podamos... Puede ser desde un terminal SSH.
para que podamos trabajar más cómodo. Todavía no me inician el sistema completo. Mucha que mal. Disclaimer de esto. Bueno, vamos a tener que avanzar así sin demo. No sé cuánto tiempo tengo los coordinadores. Me falta, llevo media hora ya. Necesito avanzar rápidamente. Vamos a tener que hacerlo así, sin la demo, porque no funcionó, tuve problemas técnicos aquí con el sistema. Bueno, el OpenSSL, perdón, el LibreSSL dijimos que estaba instalado por defecto. Para poder ver lo que está sucediendo, si estuviéramos dentro de la consola, nosotros podíamos escribir OpenSSL version y nos iba a entregar una característica especial, que era que la máquina es un LibreSSL. Se privilegió utilizar el nombre, los comandos con OpenSSL, a pesar de que no estamos trabajando con OpenSSL, sino que estamos trabajando con LibreSSL, pero esto era simplemente para poder mantener la compatibilidad entre las versiones. ¿ya? Yo estimo que en algún momento va a migrar a lo que es el comando directo de LibreSSL version y podríamos tener la versión del sistema. ¿Okay? Si le damos el version -a, nos va a entregar más información respecto de esto mismo. Lo hice en la máquina que acaba de fallar, por si acaso. Así que aquí nos entrega más información de la instalación que nosotros teníamos en esta máquina OpenBSD. Recuerden que estamos trabajando directamente con OpenBSD. Y si nosotros hacemos un OpenSSL Help, nos va a entregar las distintas opciones. ¿ya? En la primera parte nos dice cuáles son todas las utilidades que nosotros tenemos disponibles dentro del sistema para poder generar todas las llaves y los certificados y la entidad certificadora que nosotros queramos implementar con este sistema. ¿Ok? La administración de llaves SSL es utilizado mayormente para configurar y ejecutar un servidor web siempre teniendo cuidado con que Herblet era un punto importante del por qué nació esta implementación de LibreSSL. Y para generar y administrar llaves certificadas tenemos 3 pasos. Generar una llave privada, que es con una contraseña fuerte, por supuesto. Luego tenemos que crear una solicitud de firma de un certificado CSR y enviarla a una entidad certificadora para que tengamos el proceso completado. Y luego de eso, instalar el certificado proporcionado por una entidad certificadora en el servidor de web que nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? Para la generación de llaves también se sigue utilizando el mismo comando de OpenSSL, pero aquí le vamos a decir 3 cosas fundamentales. Una, cuál es el algoritmo que vamos a utilizar. En este caso nosotros estamos usando un RCA. Genérame una llave que utilice el tipo de algoritmo RCA, pero también tenemos DSA y XDSA también como alternativa. ¿Okay? También vamos a tener que indicar el tamaño de la llave. ¿ya? En este caso van a ser 2048 bits del tamaño de la llave. Y vamos a tener que también entregar una frase, una contraseña, que es la llave, la que va a generar la llave privada, que nosotros es la que debemos custodiar a posterior. Okay, obviamente todo es una sola línea. Acá, respecto de la RRT, no me entregaba el path completo, la línea completa. Pero esto es solamente una línea donde se le dice OpenSSL, gen RCA, menos AE128, y la salida que me la entregue en un archivo que ustedes pueden llamar como ustedes prefieran, .key de 2048 bits. Y empieza el proceso y te va a pedir la contraseña para poder generar esta llave. ¿Okay? Tengo la esperanza de que esto siga funcionando. Y no funciona todavía. ¿Ya? Las claves privadas se almacenan dentro en el denominado formato PEM, que está en formato ASCII, y si ustedes le dan un cat, en este caso, a la llave que nosotros generamos, recuerden aquí ustedes pueden poner el nombre mi llave.key, da lo mismo, y ustedes van a tener aquí la información de la llave privada que se les generó, ¿ya? en el sistema.
Esto lo debíamos haber hecho en el laboratorio, pero no funcionó. Pero estamos paso por paso, está aquí, ustedes pueden tomar esto después y generar la instancia correcta en Linux, también incluso si instalaran LibreSSL en un Linux, ¿ok? Para generar la llave pública, siempre es importante comprobar que la salida contiene lo que se está esperando, porque, y aquí me refiero a que debemos ejecutar este cat, en este caso la llave pública, y verificar que estamos entregando la llave pública, sino que tal vez, si no, por un error humano, estemos entregando la llave privada. Ha sucedido, deriva de un curso que he realizado, y en algunos casos me han enviado, en vez de mandarme la llave privada, la llave pública, me han enviado la llave privada. Por eso es importante tener cuidado de siempre entregar la llave pública o hacerla, liberar la llave pública y no la llave privada. Esa es la que deben custodiar permanentemente. Si olvida, por otra parte, incluir la instrucción puff out, que sería esta, ¿ya? La salida contendrá la llave privada, entonces no pueden cometer ese error de ninguna manera, ¿ya? A menos que ustedes quieran obtener la llave privada para poder hacer algún efecto de respaldo, que sea. También, como dijimos, no solamente se podía generar llave RSA, también teníamos uso de DSA, que básicamente acá se genera un parámetro DSA, donde se le entrega el tamaño de la llave, y se manda la salida también a un archivo particular, .key, con un tamaño con un tipo de cifrado AES-128, y el proceso va a ir generándose de la misma manera. Importante aquí, si ustedes se fijan, para los que han trabajado con OpenSSL y no con LibreSSL, estamos realizando las mismas actividades que se pueden hacer con OpenSSL en un LibreSSL. Ya recuerden que acá este nombre es solamente testimonial. Dice OpenSSL, pero en realidad la versión que estamos usando es un LibreSSL, ¿ya? Por lo tanto, este proceso, hago el disclaimer que tengo niños, si es que escuchan los llantos de él, es porque se está matando con la hermana, pero no es grave, ¿ya? Resulta que acá estamos trabajando y generando una llave con un algoritmo distinto, y también lo podemos hacer obviamente con una llave de curva elíptica, que el comando sería muy similar, lo único que cambia es el parámetro que nosotros le estamos utilizando para generar el tipo de cifrado que nosotros esperamos obtener. Y aquí está el comando completo, ¿ya? Para que los que puedan ejecutarlo esto después en sus casas, en un laboratorio particular, lo puedan realizar. Está paso por paso el proceso, ¿ya? Era lo mismo que yo hubiera hecho en la máquina virtual que no funcionó, ¿ya? Ok, la creación de solicitudes de firma de certificado, una vez que se tenga la clave privada, puede proceder a crear una solicitud de firma, que es obtener el CSR, y se trata de una solicitud formal a una entidad certificadora. Esto normalmente la entidad certificadora lo hace diferente. Si ellos te proporcionan las herramientas para que tú puedas generar la llave privada, ¿ya? Pero tú no puedes llegar con la llave privada que generaste en tu propia máquina, la desconectaste de internet y estás seguro que es la máquina más segura del mundo, y generaste tu llave CSRI y se la entregas en la entidad emisora de confianza, no te va a pescar. Yo lo traté de hacer una vez y no me pescaron. Me dijeron que no, que ellos tenían que proporcionar la infraestructura para poder generar la llave, ¿ok? Así que, pero normalmente ellos usan OpenSSL y no usan LibreSSL. Al menos yo no he visto ninguna entidad certificadora que esté usando LibreSSL para generar el par de llaves, ¿ya? Y la creación de CSR suele ser un proceso interactivo que toma la clave de servidor privado como entrada, y luego tiene que leer atentamente las instrucciones, porque le va a pedir completar nombre, empresa, localidad, etcétera, que está descrito aquí, básicamente, y aquí te va a pedir country name, la región en la que estás, la localidad, la organización, etcétera. Ya todo esto se genera mediante la creación de la solicitud de firma de certificado, mediante este comando, que también funciona, como dije, en OpenSSL, ¿ya? No necesariamente en LibreSSL, hay una compatibilidad absoluta. Se recuerdan, en el mismo sitio de libreSSL.org, hay dos librerías criptográficas que están utilizando, libTLS y OpenSSL Lib, creo que era el otro nombre. Una de ellas es la que se tomó directamente desde el proyecto en OpenSSL y se hizo el fork
a lo que es el LibreSSL. Pero la gente de OpenBSD, como no le creen a nadie, ellos generan toda una biblioteca completa y la están perfeccionando para que cuando ya tengan la versión final, ellos puedan, estimo yo, que en algún momento van a desechar la librería de compatibilidad con OpenSSL y se van a quedar solamente con la librería que generaron ellos como proyecto LibreSSL. Después de que se genera el CSR, se debe utilizar para firmar su propio certificado y o enviarlo a una entidad certificadora y pedirle que firme el certificado, ¿ya? Y aquí está ese comando para que ustedes puedan firmar su propio certificado, ¿cierto? En este proceso de la creación de este par de llaves públicas y llave privada para el certificado que nosotros después vamos a tener que implementar en el servidor. Firmando su propio certificado, si va a instalar un servidor SSL propio, es probable que no desee ir a una entidad certificadora y obtener su propio certificado. Y aquí es cuando normalmente uno lo utiliza cuando está en una red interna. Y este típico mensaje que te dicen, este certificado podría ser de una entidad falsificada, que a veces te genera Firefox o cualquier otro navegador, es porque no hay una entidad certificadora que esté validando ese certificado autofirmado propio. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que tener dentro de la organización una entidad certificadora interna para que no se genere esa opción o agregar ese certificado, tal vez con una GPO o lo que sea, como un certificado válido y reconocido dentro de todo el equipo para que no se genere esa alerta de que en realidad es errónea. O sea, no es errónea, sino que realmente no hay una entidad certificadora reconocida externa, pero sí fue generada por ustedes, pero no tienen la entidad certificadora interna que debiera validar ese certificado. ¿Ya? Eso hay que tener. También se pueden generar entidades certificadoras con LibreSSL. Para generar entonces el certificado autofirmado, aquí está el comando, tenemos el OpenSSL, ahora ya se está hablando derechamente del certificado X509, le estamos dando que va a tener una validez de 365 días y vamos a tomarlo desde el punto CSR, que es el que obtuvimos de la entidad certificadora, y vamos a generar la salida en un punto CRT, que es el que después nosotros vamos a tener que instalar en el servidor. Básicamente así es como se está trabajando en este OpenSSL, o LibreSSL en realidad. Y también tenemos un camino más corto, que todas estas instrucciones que hicimos, 3 instrucciones anteriores, acá todo eso se puede resumir en una instrucción particular, que también es válida y es un camino más corto para generar este archivo .crt, que es el que nosotros vamos a tener que utilizar, ¿ya? Para examinar el certificado, bueno, puede tomar el certificado .crt, el texto, generar el texto del X509, generar la salida y te va a entregar la información que ustedes entregaron o ingresaron en el certificado, la dirección de correo electrónico, la empresa, etcétera, ¿ya? También este comando sirve obviamente para revisar certificados digitales que ustedes tengan en otro lugar o de otra entidad que ustedes hayan obtenido de alguna manera ese certificado. No digo que sea una manera maliciosa, pero podría darse el caso. Obtener una lista de suites soportadas, si quisiéramos ver todo lo que tiene disponible el OpenSSL o el LibreSSL en este caso, debemos entregar este comando y nos va a dar toda la lista de cifrados, protocolos, y etcétera, que ellos soportan. ¿Okay? Y con esta instrucción en particular nosotros podemos obtener esta información. Acá esta información, si no me equivoco, no recuerdo, no, si esta es de OpenSSL, pero en LibreSSL, pero en OpenSSL les va a entregar una información un poco distinta, porque recuerden que el proyecto LibreSSL cercenó parte del código y eliminó derechamente algunos cifrados que ya son considerados vulnerables, por lo tanto ellos no lo integraron en la suite, no los consideran. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Configuración de cifrado C-hardening en el servidor web. Debemos desactivar el SSL 2.0 y el SSL 3.01 para evitar lo que es el FUBAR, el ataque de FUBAR y el PUTL attack.
También se debe desactivar la compresión TLS 1.0 para evitar el ataque de Crime. Y se deben deshabilitar algunos cifrados débiles, que son los que se mencionan aquí, el DES, DDD, RC4, etc. Y eso se realiza en la configuración del servidor. Y también se debe poner un esfuerzo en mitigar lo que es la vulnerabilidad del bridge, que para eso se necesita un hardening especial y obviamente tener, aquí estamos hablando 100% de OpenSSL, no necesariamente de LibreSSL. Y aquí se debe tener cuidado también de realizar el hardening correspondiente. Bueno, en el servidor web, en el caso del OpenSSL, nosotros podemos usar Apache, podemos usar Tomcat y cualquier otro, y algunos otros servidores web que están disponibles a través de package o de ports para el proyecto OpenBSD. Sin embargo, los hackers de OpenBSD, ellos desarrollaron su propio servidor web, por lo tanto ya viene en la instalación por defecto. En la instalación por defecto no viene Apache ni viene Tomcat, sino que viene el servidor web que ellos mismos desarrollaron para su versión del sistema operativo, y ese servidor web se llama HTTPD, a secas, un demonio HTTPD y listo. Y bueno, esa era la parte creativa que ellos tenían de que, pero es un servidor sumamente ágil, muy liviano y es sumamente funcional, ¿ok? HTTPD es el servidor web que viene entonces, como dijimos, por defecto en la instalación de OpenBSD. Y eso es lo que debes saber por ahora. Podríamos hablar una conferencia completa de lo que es el HTTPD como servidor web, pero no hay tiempo para eso. Como dice ahí, si hay un par de cervezas, podemos conversar otro día en una conferencia aparte. Pero lo importante que se debe saber acá es que dentro del etc, del Unix, dentro de /etc/httpd.conf, es donde nosotros vamos a configurar nuestro servidor web. En este caso, aquí hay un ejemplo de la primera sección de ese servidor, de ese archivo.httpd, donde se le entregan los parámetros correspondientes. Acá lo estamos haciendo como que va a responder solamente a la dirección local, pero si nosotros quisiéramos disponibilizar el sitio a público, tenemos que cambiar la IP por un asterisco y vamos a tener el sitio publicado desde una web remota, ¿ok? Y obviamente, tal como sucede en Linux, pero en Linux tiene otra ruta, que es el var htdocs, creo que en Linux, no me acuerdo bien. Acá tenemos otra nomenclatura donde está el proceso de donde se van a almacenar los archivos del dominio. Aquí, esto es como los viejos, podemos tener tanto mi domain como sitios tengamos en el servidor web. Y continuamos con el httpd.conf. Aquí le estamos entregando otras configuraciones especiales respecto del dominio que nosotros vamos a trabajar. Y aquí es donde está, en estos directorios etc, ssl, private y el nombre del sitio, es donde nosotros vamos a tener que ingresar la llave privada que nosotros generamos con el OpenSSL, con el LibreSSL, y el certificado.crt que nosotros generamos en las instrucciones anteriores. ¿Ya? Simplemente cp, nombre archivo, lo copiamos a esta dirección y vamos a tener el servidor ya listo para poder operar. ¿Okay? Podemos crear un index, por ejemplo, dentro de la dirección donde está el sitio web. Aquí va a estar el index, por supuesto, y ya estaría configurado el servidor. Son 3-4 pasos que se necesitan para poder levantar un sitio web en un HTTPD, y viene, como dije, en la instalación por defecto y no se necesita mayor configuración. Para habilitarlo, rcctl enable httpd, y luego, obviamente, para iniciar el servicio, start httpd, y ya tendríamos nuestro sitio funcionando con el mensaje que nosotros le pusimos al index, ¿cierto? ¿Ya? Para que podamos tener ya el certificado. Y aquí, fíjense, este es el mensaje que yo le decía. Como no tenemos una entidad certificadora, el candado del HTTPS aparece como peligroso, como tarjado, de que tenga cuidado,
pero es el mismo certificado que generamos nosotros, así que sí lo podríamos agregar a los sitios de confianza. Ya concluyendo, a modo de análisis, utilizar este tipo de librerías, LibreSSL, por ejemplo, por sobre OpenSSL, ayuda a lo que es la diversidad dentro de la red. Y cuando tenemos una red diversa, nos hace más resilientes frente a ataques. Si fueran todas las versiones, todas las redes tuvieran la misma versión de todo en todos los sistemas, obviamente esto va a repercutir en la resiliencia que nosotros podríamos tener frente a un ataque. Ya, o sea, es decir, si se ve atacado la implementación de OpenSSL, nosotros no vamos a tener que salir necesariamente a parchar un LibreSSL porque son implementaciones distintas, ¿ya? OpenBSD, HTTPD y LibreSSL entonces pueden ayudar a tener esa red más heterogénea. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que considerar. En una conferencia como esta, donde la mayoría de las personas trabajamos en seguridad, estamos predicando de converso. La idea es que nosotros podamos difundir esta información a los administradores del sistema, a los sysadmin, que son ellos definitivamente los que muchas veces implementan y toman la decisión de qué tecnología implementar y cuál no, ¿ya? La idea es que ellos conozcan estas alternativas para que podamos avanzar en la implementación tanto de un sistema operativo diferente como de un servidor web diferente o la protección SSL diferente, ¿ya? La idea es que nosotros podamos hablar con estos sysadmin y ellos se enteren de las distintas alternativas que tienen. Porque en seguridad, nosotros podemos estar todos muy de acuerdo que la seguridad es importante, pero lo importante es que estén de acuerdo ellos también. Esa es la idea de este proceso. Bueno, algunas referencias que se utilizaron para esta presentación, y este libro es fundamental. Este libro es buenísimo. Está básicamente el laboratorio completo, ¿ya? Y el laboratorio que no funcionó porque no nos operó bien el equipo Mac. Problemas de Mac. ¿Okay? Muchas gracias. Espero que haya sido de interés. Y bueno, para terminar, hacerles la invitación a que visiten isa.org y que puedan enterarse de las bondades que tiene el capítulo para todas las personas que quieren participar en el mundo de la ciberseguridad. ¿Siguen ahí? Muchas gracias, te pasaste increíble tu charla. Realmente las personas aquí del público les gustó mucho, hubo mucho contacto con el público. Queremos saber si alguna de las personas que están oyendo tiene alguna consulta para Juan. No sé, Ratavari, si quieres agregar algo. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, te quería felicitar por tu charla y quería decirte que los niños son el futuro, como dice acá. Y muchas gracias, Juan, Fabián Garrido. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que esta instancia es fundamental. Al estilo de Teletón, les invito a que participen y más que participar, aporten a esta campaña para que podamos ir en ayuda de las personas que hoy día lo necesitan y sin duda estamos haciendo